Bienvenido a su programa Código 7, un espacio donde repasamos la lección de escuela sabática a través del bosquejo que es el MEAC. Motiva, explora, aplica y crea. Les saludamos desde la misión nororiental del Perú y estamos muy felices porque tenemos una lección más para poder repasar los principios y enseñanzas que hemos aprendido durante esta semana. Y esta oportunidad estamos con un invitado muy especial. Es el pastor Jorge Atalaya, quien es el pastor del Colegio San Martín de aquí de nuestra misión nororiental. Gracias, pastor, por recibir nuestra invitación. Un saludo para nuestros hermanos. Gracias, querido pastor. Nos sentimos muy a gustos en esta ocasión poder compartir un estudio más para todos nuestros hermanos en diferentes partes de nuestra ciudad y el mundo. Y cuanto más con la dirección de Dios. Estamos en la lección número 12, titulada Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. Qué preciosa lección, pastor, que hemos estudiado en esta semana. Y el versículo para esta semana está en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20. Y la palabra de Dios dice así: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y pastor, esta semana vamos a poder, hemos estudiado y hoy vamos a poder repasar justamente la unidad entre estos dos términos, amor y justicia. Y pastor, como hice mención, nuestro repaso de la lección sigue una estructura, un bosquejo que es el motiva, el explora, el aplica y crea. Así que usted también allí en su clase de escuela sabática puede seguir este bosquejo. Y el primer paso, pastor, para esta ocasión es el motiva. Y tengo una pregunta para usted. Probablemente en algún momento de la vida, en alguna etapa de su vida, usted sintió amor que tal vez no merecía, o tal vez recibió algo que usted no esperaba. No sé si usted recuerda y puede contarnos esta mañana para abrir el estudio que tenemos. Claro, pastor. Agradecer a Dios porque también a lo largo de la vida nos muestra algo muy importante. Y eso también es para todos nuestros amigos que nos encontramos en diferentes situaciones de la vida. Y para ello, un episodio personal es que en algún momento nuestro corazón se siente en esa dicha de experimentar un amor realmente extraordinario. Hace muchos años, lejos de nuestro país, en este lugar lindo de Norteamérica, había personas que nos muestran muchas veces ese gran afecto y ese amor incondicional a pesar de la distancia de la familia o de los seres queridos y amigos. Estaba cruzando el año 2011 en el área de publicaciones y es ahí donde encontré a una hermana llamada Catalina. La hermana nos conservía mucho cariño, mucho afecto para nosotros, a pesar de la distancia. Sin embargo, ella siempre mostraba un cariño, un afecto de madre, un cariño, un afecto de una mujer misionera. Yo creo que en la vida siempre se ha tomado ese hecho de que hay muchas personas que muestran el amor sin conocernos de manera completa. Y eso hace de que el amor en la lección de parte de nuestro Dios se fluya de una manera tan sublime cuando hay una obediencia, cuando hay una guía, cuando hay una orientación por parte de ese amor. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Y se muestra, creo, ahí en las personas, pastor. Interesante, pastor. Usted hizo mención de un episodio muy curioso. Estoy seguro que esa persona no le conocía completamente. Usted es un extranjero, era un extranjero en esa circunstancia y hasta usted podría haber sentido que no merecía tanto aprecio de aquella hermana. Sí. Pero, y justamente este es el objetivo de la lección para esta semana, que nosotros estamos experimentando un amor que no merecemos, pero que Dios está dispuesto a darnos. Muy bien, vamos entonces de esta manera a ir al segundo paso del bosquejo, que es el explora.
y en el Explora vamos a tratar 3 temas importantes. El primer ítem que hablaremos es el amor a Dios con todo el ser. El segundo tema que trataremos es amar al prójimo como a uno mismo. Y el tercer tema que hablaremos es el amor y la justicia en la práctica. Muy bien, pastor, vamos a hablar entonces de este primer tema, amar a Dios con todo el ser. Y tengo una pregunta aquí, ¿cómo demostramos nuestro amor a Dios? Es una pregunta que nos ayudará mucho en esta lección, mi pastor, para nuestros hermanos, pero también mostrar cuán viable es leer la Biblia de acuerdo como demande, ¿no? Si nosotros cogemos nuestra Biblia y vemos en sus pasajes, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, Dios muestra un amor desde el libro de Génesis 1:1. Cuando Dios pone un hecho especial de crear a este mundo con un propósito. Pero a medida del tiempo, vemos en el libro de Mateo durante esta semana un episodio muy bonito, ¿no? Donde Dios permite mostrarnos ese amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo capítulo 22, versículo 37. Pero aplicando esto, pastor, y explorando un poco, perdón, el panorama, he visto un versículo que puede trascender en el versículo 40. En el versículo 40 que estamos estudiando en esta ocasión, es una palabra depender, ¿no? Quizás tocando este punto en esencia, esa palabra ayuda bastante a ver el texto. Por eso dice toda la mente, ¿no? Y me gustaría llevarles a ustedes quizás en este momento para poder discernirlo con un versículo que emana todo eso, ¿no? Está en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 9. Y dice así: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que, pastor, viendo este punto del amor de Dios hacia nuestras vidas, siempre va a estar fluido en una acción divina, dentro de su naturaleza, dentro de las personas y aún más dentro de todo lo que nosotros emanamos en el día a día. Interesante, pastor, no hay forma de dudar de ese amor que Dios tiene para nosotros. Y ahora lo que Dios pedía en Mateo 22:37 en adelante, decía entonces: ahora ustedes ámenme a mí, ¿no? Ámenme con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y en la lección hemos estudiado que el decálogo pues se divide en dos secciones, dos partes. Los 4 primeros mandamientos, que tiene que ver con el compromiso, el amor con Dios, y los 6 siguientes mandamientos que tiene que ver con el amor al prójimo. Y aquí, pastor, viene un asunto importante que tratar, que es el tema de la idolatría. Pues si nosotros tenemos ídolos modernos, ídolos actuales, incluso los miembros de nuestra iglesia podríamos caer en ese error. Ahora, ¿cómo podemos discernir el asunto para no caer en idolatría o en fanatismo de algo y que Dios ocupe el primer lugar? Algo que podamos tratar de este asunto. Pastor, es muy, muy evidente esta frase de que si nosotros podamos tomarlo, la idolatría, como un pecado, sería muy evidente en nuestros días a días, quizás en el marco social, espiritual. Tanto a una persona, tanto a nuestra fe, quizás, ¿no? O al ejemplo de un ser que está realmente espiritual, que en ocasiones lo podemos ver de una persona muy buena, pero no cumple un requisito de amar, ¿no? Y yo he visto a lo largo del ministerio laboral personas que tienen el amor de Dios en su boca, pero en la vivencia no lo tienen, ¿no? Y podemos caer en pecado de idolatrar a esa persona. Y a veces nos podemos quizás ofender con la situación que puede pasar con esas personas, y sucede donde llegamos a tener esa expresión de Salmos capítulo 135, ¿no? Donde Dios busca nuestra lealtad realmente de cómo adorarle a Él y cómo debe proseguir ese amor que nos muestra. Por eso ese amor ágape. Interesante, ¿no? Muy difícil que nosotros podamos experimentar
el amor ágape. Entonces podríamos concluir que el amor que está hablando el primer mandamiento, que es el amor, pues tiene que ver con amar a Dios, amar a Dios. Y la idolatría es lo contrario, amar a Dios justamente. Elena de Guay, hablando sobre la idolatría y otros dioses, mencionó que lo primero que nos ocupa nuestro tiempo, lo primero que ocupa nuestra fuerza, ese es nuestro Dios. Y aquí habría una pregunta interesante que responder. ¿Qué es lo primero que está ocupando en tu vida? Y esta podría ser la pregunta de reflexión para cerrar este primer tema. Ahora, pastor, el amor también tiene que manifestarse en una relación horizontal. Hay una relación vertical con Dios y allí yo debo amarlo con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente, pero esto tiene que estar reflejado en un amor horizontal. Y el amor horizontal pues se manifiesta en la segunda ley, que es la justicia. Amar al prójimo como a uno mismo. ¿Qué significa verdaderamente, pastor, amar a los demás? Es despojarse, pastor, creo yo, ahí como un principio del ego de uno mismo. Propiamente podemos decir, como hace un momento recalcaba, de amar a Dios implica amar también al prójimo de la misma manera. Y eso nos lleva a un punto crucial, el centro, ¿no? Tanto vertical como horizontal, el centro. Y como es el centro, Dios es parte vital en el crecimiento humano, ¿no? Por ende, ¿no? Amar a una persona no solamente implica mirarlo, sino hacerlo. Amar a Dios no implica como también amar a esas personas de palabra, sino con las acciones, ¿no? Y dado a ello, creo yo, mis queridos hermanos que quizás también nos están viendo ahí, darle esencia a ese amor demostrado de lo que Dios me dio en mi corazón, de sentirlo a Él como también a las personas. Hoy en día vemos situaciones diversas en la sociedad, en el mercado, en un minimarket, en una esquina, en una mañana, personas indigentes, personas que están alrededor de la gente, de persona a persona. ¿Cómo mostramos un toque especial a esas personas? ¿Cómo humanamente nos acercamos a esas personas para amarlas? Quizás alguien tuvo triste. Puedo tener años quizás en la iglesia, pero no he cambiado quizás un carácter, un temperamento. Y debo tener siempre presente que Dios no diferencia a nadie, sino siempre va a permanecer, pastor, ese amor para todos. Interesante, pastor. La lección trató de dos episodios, dos situaciones bíblicas. Y usted dijo una palabra muy valiosa, muy importante, que es despojarse. No hay forma de hacer justicia, de practicar este segundo mandamiento, si no hay un despojo natural de nosotros. Y no va a haber ese despojo natural si es que primero la relación vertical, con Dios es diaria, es permanente. Y el primer episodio es la del joven rico. No estuvo dispuesto a despojarse de su riqueza. Había guardado los mandamientos desde muy joven, dijo él, desde muy chico. Había hecho teóricamente la vida cristiana. Mas cuando Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes, él no tuvo la capacidad de despojarse. No tuvo esa capacidad. Pero por otro lado vemos la historia del buen samaritano. Y el buen samaritano en esta historia aprendió o ejecutó la vida cristiana, ¿no? La vida cristiana que no solo es con la forma o en teoría el amar hacia arriba, sino con la expresión de amar a los que están en dirección a mí. Y allí Jesús hizo una pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y Lucas 10:30 dijo, respondió Jesús, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, y ahí narra la historia del samaritano. Entonces, o del buen samaritano, ¿no? El buen samaritano se despojó. Él podría seguramente tener necesidades económicas, seguramente tuvo también responsabilidades laborales, mas aprendió a despojarse de todo eso para atender a su prójimo. Y pastor, en este mundo cada vez más ajetreado, cada vez más frío, cada vez más duro,
probablemente el amor se está apagando, por tanto la justicia social se está desapareciendo. ¿No es así? Y pastor, agregando a este panorama de este joven rico, puede que también suceda mucho en la sociedad, en el término de palabra, diciendo, yo voy a la iglesia, pero no hay una acción de servicio y de amor. O quizás pueda decir, no, yo nunca voy a la iglesia para no ser como ellos. Y va a un punto esencial en el camino de la fe y de la vida, ¿no? Donde Dios está, donde Dios permanece en la persona, debe demostrar ese amor sincero, unido. Pastor, recuerdo hace muchos años, hacia una persona muy cercana a mí, era una tía, tía de mi padre, crió a mi padre, y recuerdo que ella era bien católica, pero ella siempre decía, yo nunca voy a ir a la iglesia por esto y por esto y por el otro. Pero en su catolicismo o en su expresión de vida y fe, era una persona intachable. Era honesta, favorable. Y cuando Dios muestra el amor en las personas, muestra con ese amor desinteresado, ¿no? Sino con ese amor que realmente como humanos debemos apreciarnos unos hacia otros. Por eso ese amor práctico, pastor, que usted mencionaba hace un instante, el amor práctico. Y ese amor práctico implica pues salir del confort, salir y compartir algo bueno, salir y compartir en algo que nos pueda ayudar no solamente a mí mismo, sino a los que están detrás mío, familia, hijos, incluso los pequeños. Tienen ellos el desarrollo de poder ver al padre cómo comparte el amor hacia su prójimo, y el niño dice, papá, también quiero yo dar, quiero hacer. Y cuán grande es el amor de Dios sobre los hijos, sobre los padres, sobre las esposas, cuando Dios toma el control de nuestra vida. Interesante, pastor, muchas gracias. Y aquí pues estaban los dos mandamientos, que es amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Y habíamos ya mencionado que el amor al prójimo es tratar de hacer justicia con aquellos que sufren, con aquellos que lloran, con aquellos que tienen necesidad de nosotros. Muy bien, entonces tendría una pregunta para reflexionar allí. ¿Cómo está nuestra práctica espiritual, nuestra práctica cristiana en la vida cotidiana? Los sábados, el maestro le preguntará a usted, ¿cuántos hicieron actividad misionera esta semana? ¿Cuántos hicieron actividad solidaria esta semana? Que Dios nos ayude a que cada semana nuestro reporte, nuestro informe en la iglesia sea de forma positiva. Pastor, y solo en Dios puede aplicarse estos dos términos, amor y justicia. Nosotros deseamos imitar y hay un desafío muy grande para poder lograrlo. Pero en Dios se resume el amor y la justicia. Y el amor y justicia en la práctica, pastor, solo puede darse cuando viene como resultado de la experiencia de comunión con Dios. Y hay una pregunta importante que tengo que hacerle en este momento. ¿Por qué no se puede separar entonces la justicia del amor? Estos dos términos están muy ligados, pastor, a una acción de unidad de dos factores. Dentro de la misericordia que Dios tiene y dentro de la humildad que uno demuestra ante Dios. Por eso la lección nos llevaba en el libro de Malaquías 6:8, ¿no? Acerca de la justicia, el amor y el reflejo que nosotros debemos mostrar ante el mundo y cómo el mundo debemos ver a nosotros que se refleja ese amor ante Dios, ¿no? Por ende, yo en esta ocasión me implicaría decir, ¿no? Jesús nos exigiría amar con obligación, no. Es con esa libertad de poder dar un amor puro y sincero, con esa libertad de decir, yo te amo, pero también quiero que ames, ¿no? Que ese amor que yo siento por ti, también quiero que lo demuestres, ¿no? Que Jesús muchas veces ve a una persona hipócrita, lo va a ver, porque realmente pues Dios va a estar ahí mirando lo infinito de nuestro corazón, pero detrás de eso hipocresía, digámoslo así, del ser humano, Dios todos los días va a decir, yo quiero que ames como yo te amo. Pastor, y esto me hace pensar en la función que cumple la luna
ese satélite que refleja los rayos del sol. Mientras el sol ilumine, naturalmente la luna reflejará ese brillo. Y nosotros como cristianos pues tenemos esa misma función que cumple este satélite, pero solo será cuando el carácter de Dios pues se refleje en nuestra vida. Entonces decíamos hace un momento, no hay forma de que la comunión vertical esté tan bien y que no haya una comunión horizontal con el prójimo, ¿verdad? Y allí Miqueas decía, Dios exige hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Miqueas también tenía la misma sintonía que habló Mateo, que habló Lucas en cuanto al amor y la justicia de Dios. Por otro lado, Pablo podría haber dicho que la fe sin obras es muerta, ¿no? La fe y obras tienen que estar juntas. Entonces el amor y la justicia también van juntas, van unidas. Y pastor, para ir finalizando esta sección, se hablaba de que Jesús denuncia justamente una vida cristiana o una vida hipócrita, religiosa. No está de acuerdo. Y allí, pastor, de pronto pueda hablarnos un poco sobre estas personas que diezmaban hasta el comino, dice, ¿no? ¿Qué tiene que decir, pastor, sobre este asunto? Si bien es cierto, pastor, llegando a ver el panorama de tanta exigencia social, también vemos un panorama realmente exigente en situaciones de cómo es que las personas deben demostrar ese amor sincero y no un amor exigido. Es como, tomo un ejemplo quizás, pastor, yendo a un panorama de un restaurante, ¿no? Yo creo que tener un buen chef hace de que haga una buena comida, ¿no? Pero también si no tengo un buen chef, no va a ser una buena comida, ¿no? Sin embargo, la esencia es de que esa persona que hace una linda y rica y exquisita comida, hace de que tuvo una práctica, tuvo una esencia en su vida, ¿no? Y en el día a día, ¿no? Y quizás nosotros como humanos en sí, para demostrar nuestro cristianismo, tenemos que ir a esa práctica hacia Dios, ¿no? Esa relación justa con Dios y determinar cosas que no son en función a cómo yo debo crecer en relación íntima con Dios, ¿no? Interesante, pastor, y tal vez este fue el error que tuvieron los fariseos. Mateo 23 decía la Biblia, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Qué tremendo. Entonces la verdadera religión pues naturalmente combina el amor hacia Dios y esto refleja el amor y la justicia hacia el prójimo. Pastor, muchas gracias por sus comentarios oportunos y vamos a pasar a un siguiente paso de nuestro bosquejo del MEA, que es el aplica. Pastor Jorge, ¿cuáles serían esas 3 preguntas que tendríamos que hacernos para intronizar la lección y las enseñanzas y los principios y reflexionar de tal manera que esto nos lleve a tomar algunas acciones? Claro, pastor, y quizás como de manera aplicarla a cada uno de nosotros y entre donde podamos estar, es de cómo podemos demostrar ese amor que Dios me da en esta semana y aún así demostrar hacia otros, pues no solamente en esta semana, en el día a día, ¿no? ¿Cómo puedo yo demostrar ese amor que Dios me da hacia otros? Por ende, ese es el primero, ¿no? Y el segundo sería, ¿en qué área de mi vida, ojo, como persona, necesitas practicar para demostrar ese amor y esa justicia, ¿no? Esa compasión que Dios pues, nos da en el día a día? Yo creo que tanto así nuestros amigos que nos escuchan pueden determinar algo importante. ¿Cómo puede ser un reflejo, cómo puede ser tú un reflejo del carácter justo, amoroso que Dios nos puede dar hacia nosotros? Yo diría una expresión muy bonita para nuestros amigos que nos están sintonizando, viendo de algún punto del lugar, ¿no?
cómo es que Dios te ha demostrado su amor y cómo nosotros estamos también demostrando ese amor. Pastor. Interesante, pastor. En un mundo donde el amor se está enfriando, somos llamados a ser luz y a ser sal de la tierra. Parece imposible, Sí. difícil, mas solo nuestra relación vertical con Dios hará posible esto. Muy bien, pastor, muchas gracias. Y queridos hermanos, estamos ahora pasando al cuarto paso de nuestro bosquejo, que es el CREA. Y tengo 3 desafíos para usted. En primer lugar, usted tiene el desafío de orar y estudiar la palabra de Dios diariamente. Que Dios pueda ocupar el primer lugar en su vida. Que Dios pueda ocupar el primer espacio en su despertar. Solo así estaremos asegurando de que Dios es el primero y que Él es dueño. Y además, esa es la manera de que estemos amando al Señor con el corazón, con las fuerzas y con la mente. En segundo lugar, segunda decisión que usted tiene que tomar. Esa relación con Dios tiene que convertirse en práctica. Así que hoy, usted que está escuchando hoy este video, mañana, en el resto de la vida, procuremos hacer que nuestra vida cristiana sea práctica. ¿Cuántas personas que usted conoce, que están alrededor, necesitan justicia, necesitan amor de parte de nosotros? Somos llamados justamente para hacer justicia, para hacer amor hacia ellos. No una justicia como a veces el mundo quiere hacer justicia, no. Somos llamados a hacer justicia con el amor que Dios nos brinda, reflejando su carácter hacia las personas. Y en tercer lugar, allí usted no puede quedarse con esta lección. Usted tiene que compartir esta lección con otras personas y además movilizar a su iglesia a través de las tardes misioneras para ir y visitar a las personas vulnerables, necesitadas, que están esperando que Dios muestre su amor, y nosotros ya somos esos instrumentos que Dios quiere utilizar para hacer justicia, para hacer misericordia a esas personas. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, Dios nos puede usar en esta tarea que nos ha dejado. Y de esta manera estamos llegando a la parte final de nuestro programa del capítulo, el episodio 12 de Código 7. Ha sido una alegría, Pastor Jorge, compartir este momento con usted. Muchas gracias por su apoyo, por su disposición. Y no se olviden, queridos hermanos, cada día, cada uno, cada mañana. Que Dios los bendiga.